Y vamos a seguir en esta predicación de Marcos 7:14. Damos gracias a los hermanos Familia de Vida que vienen siempre. A nosotros nos cuesta salir, hermanos. Ahí tenemos una debilidad para cuando tenemos que salir de acá. Vamos poquito siempre. Pero bueno, hermanos, aquí animémoslos los de La Roca. Veamos el ejemplo de los hermanos Familia de Vida, que vienen varios para acá, para que cuando nos toque a nosotros ir, nos acomodemos y vamos también donde están nuestros hermanos a compartir. Ahora nos queda el aniversario de Puerto Aysén, que es en septiembre. Después lo invitamos ya, hermanos de Familia de Vida, a nuestro aniversario, que es en octubre. Y parece que después queda un culto más unido. Así que para estar juntos, hermanos, con los hermanos bautistas de acá, de los bautistas de verdad, ¿cierto? Andan varios que dicen que son bautistas. No los vamos a pelar. Y saludamos al hermano Iván, igual con la hermana Astrid, que están hoy día con nosotros. Que el Señor les bendiga. Marcos 7:14 dice: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Que el Señor nos bendiga por su palabra hoy día y habla en nuestros corazones, porque estamos viendo en el capítulo 7 de Marcos lo que contamina al hombre. Los fariseos, que eran bien reglistas, podríamos decir así, eran bien marcados con la ley, en el capítulo 7 empiezan a hablar contra los discípulos porque no se lavaban las manos las veces que era necesario para comer, porque todo lo que tocaban fuera era inmundo para los judíos. En la tradición judía, todo lo que pudieran tocar que no fuera kosher, que no fuera apartado, la palabra dice. ¿Ustedes han visto la mayonesa Kraft, la en tarrito? Dice atrás kosher, porque es un alimento consagrado, ¿sí? O sea, como apartado, kosher, eso significa como separado, apartado. Y todo lo que no era kosher era inmundo para ellos, hasta el día de hoy. Si no es algo que quedó allá en el pasado. Entonces, cada vez que los discípulos venían y comían sin lavarse las manos, los fariseos dice que caminaron de Jerusalén y caminaron muchos kilómetros a donde estaba Jesús. Y caminaron muchos kilómetros para solo decirle a Jesús: tus discípulos no están cumpliendo la ley porque no se lavan las manos las veces suficientes que debieran lavárselas. Bueno, en la tradición judía estaba que cada vez que salían fuera, incluso iban a la plaza, llegaban y se lavaban las manos cuantas veces fuera necesario. Pero más que nada era un rito, solamente dejaban caer un chorrito y hacían así nomás, se enjuagaban. No es que las manos estén sucias, sino era algo ceremonial de sus pensamientos. Y empezaron a cuestionar a los discípulos de Jesús porque al ser discípulos de Jesús, al cuestionarlo a ellos, cuestionaban a Jesús. Tus discípulos, a los que tú estás enseñando, no cumplen la ley. Esa es la intención. No cumplen la ley porque no se lavan las manos. Y Jesús va a hablarle a ellos porque les dice que eso en realidad no está en la ley. Eso era más una tradición de ellos. Habían dos fuentes que se regían los judíos. Estaba la ley o la palabra de Dios y estaban las tradiciones. Eran dos fuentes de cómo ellos caminaban, dos fuentes para guiarse en el camino.
Estaba la palabra de Dios y las tradiciones. Por eso vemos que a Jesús siempre dice, le fue dicho que, pero yo les digo, dice Jesús, Sermón de la Montaña. Porque los rabinos decían y enseñaban, y los judíos tomaban esa enseñanza que muchas veces no estaba en la ley. En ninguna parte de la ley dice que hay que lavarse las manos. Pero ellos lo enseñaron para mantenerse limpios. En ninguna parte de la ley va a decir y nos va a hablar a nosotros de lo que realmente contamina al hombre. Eran reglas ceremoniales para mantenerse sanos en el fondo en el tiempo que estaban en el desierto. Pero los judíos empezaron a hacer resquicios ahí, podríamos decir resquicios legales, porque empezaron, y Jesús le da este ejemplo, le da el ejemplo de esta parábola, y le dice el Señor, aquí en el capítulo 7, ustedes se les fue dicho, honrarán a su padre y a su madre, y tendrán largos días. Eso dice el mandamiento, eso dice la ley, la palabra de Dios. Pero ustedes, dice el Señor, para no ayudar a sus padres, dicen, todos mis bienes lo he dado al Señor en vida. Que había una tradición que decía, por ejemplo, yo tengo una casa y digo, mi casa la doy para el Señor, pero mientras yo viva es mía. Pero cuando yo me muera es del Señor. Ellos hacían esto para no ayudar a sus padres. Y cuando su padre y su madre tenían una necesidad, ellos le decían, yo todo lo que tengo lo daba al Señor, no te puedo ayudar. Y el Señor dice, lo que están haciendo está mal, porque la ley dice hay que honrar a su padre y a su madre. Y ustedes lo que están haciendo es saltarse la ley a través de una tradición, que es donar las cosas a la iglesia mientras uno está vivo, y ahí no puedo darle nada a nadie. En el fondo el Señor le está diciendo, ustedes son unos egoístas. Usan la palabra de Dios y usan la tradición para su propio beneficio, sus propios deseos. ¿Cuál era el real daño? Es que no ayudaban a sus padres. Aquí la Biblia nos muestra los textos anteriores, estoy haciendo un resumen acá del capítulo 7. Por eso el Señor llama a la multitud, porque empiezan a decirle tantas cosas, y el Señor le da este ejemplo, que de honrar al padre y a la madre, ellos buscaban un resquicio legal para no cumplirlo. Y el Señor sigue insistiendo en que los discípulos están contaminados, porque están comiendo con las manos sin lavarse todas las veces que fuera necesario. Y el problema aquí es la tradición. No hay ningún problema en la ley, porque la Biblia dice que Jesús vino a dar cumplimiento a la ley, a la palabra de Dios. Pero el problema estaba en la tradición. Eran 10 mandamientos, pero llegaron a ser cientos de tradiciones que no permitieron que se pudiera cumplir la ley. Hay otro ejemplo que también aquí nos muestra cuando estaban comiendo semillas, trigo en el campo, en un día de reposo. Decían, no pueden comer trigo en el campo, porque si comen trigo, puede que al mascar la semilla caiga una semilla y esa semilla significa que van a sembrar. Porque estamos en día de reposo, nadie puede sembrar. Bueno, eran tantas los resquicios legales que no podían caminar más de 2000 pasos. Tienen que contarlo el día de reposo. Y el Señor les dice, yo soy el reposo. O sea, en el fondo, Dios les da el descanso, pero con tantas leyes y tradiciones extras que ellos inventaron, se hizo insostenible mantener una vida consagrada al Señor. Por eso Jesús tiene que venir. Y Jesús viene no solamente a los judíos, sino viene a todos nosotros para mostrarnos el verdadero sentido de la ley. Y que tiene que ver con el corazón. No tiene que ver con las tradiciones humanas, de las cosas que nos gustan a nosotros, de cómo nos gusta ordenar la iglesia. Porque la tradición interna, la organización interna, por lo general busca la organización de la gente. ¿Cierto? Nos gusta que el culto sea a tal hora, de tal manera y con tanta alabanza, y empezamos a tener una tradición. Y a veces lo transformamos en ley también, cómo hacemos las cosas. Pero Dios no se mueve por esas tradiciones. Dios puede cambiar nuestros planes de un momento a otro. El domingo pasado estábamos aquí de madrugada tratando de arreglar la caldera y no la pudimos arreglar. No pudimos hacer culto. Y tuvimos que hacer culto por Meet. Hermanos,
y Dios nos bendijo igual. No depende de nuestra tradición, de cómo queremos hacer las cosas, depende del Señor, cómo Él va obrando en medio de nosotros. Porque la fe, hermanos, no tiene que ver con un acto de tradición, tiene que ver con un corazón que busca al Señor y que se entrega a Él en completitud. Se entrega a Él completo, se entrega al Señor. Un corazón que tiene fe, que se entrega al Señor. El principal problema del ser humano es su corazón, no es lo externo. Lo externo nosotros lo podemos regular y lo podemos ordenar de tal manera que nos veamos como santos, ¿cierto? Y nos veamos, como la Elo me dice, tienes que vestirte de pastor, me dice los domingos, tienes que vestirte de pastor. Y el otro día, hace como 2 domingos, vine con un polar negro, una camisa sin corbata, y me dijo, ¿y tu corbata? No tienen que vestirte de pastor. Podemos ordenar lo externo y me puedo vestir de pastor, ¿cierto? Pero ¿cómo está mi corazón? ¿Es un corazón de pastor? O sea, esa es la gran diferencia. Nosotros lo externo lo podemos maquillar muy bien, podemos sonreír, incluso como sonríen los payasos que tienen la sonrisa dibujada, pero nuestro corazón puede estar muy entristecido. El problema del ser humano es su corazón. Lo externo lo podemos regular y ordenar. Lo podemos maquillar muy bien. Por eso el Señor viene a decir, lo que contamina realmente no es lo que comemos. Porque ellos decían, lo que están comiendo está contaminado porque tocaron con las manos impuras. Y el Señor les viene a hablar esto. En realidad, lo que contamina al hombre no es lo que entra en su boca y que va a dar a su estómago, ¿cierto? Lo que está diciendo, lo que contamina no es lo que estás comiendo. Hermanos, y de esto, si usted ve en la Biblia, y el Señor dice, y con esto santificó todos los alimentos, hasta el día de hoy. Hermanos, hay tradiciones que obligan a la gente a comer cierto tipo de cosas y otras cosas no. Y Jesús dice, lo que contamina no es lo que entra en tu boca. Lo que contamina es lo que sale de la boca. Porque de la abundancia del corazón, dice el texto bíblico, habla la boca. De lo que yo tengo en mi corazón va a hablar mi boca. De si mi corazón está lleno de rencor, lleno de odio, aunque yo tenga mi cara maquillada para mostrar que estoy bien, voy a soltar lo que tengo. Y vamos a decir, te voy a decir unas cuantas verdades. Y ahí sale todo, ¿cierto? Te voy a decir tus verdades. Queridos hermanos, el problema del ser humano hoy día sigue siendo el corazón. ¿Cómo regular el corazón? Y cuando hablamos del corazón, hablamos del asiento, no solamente de las emociones, sino donde reposan realmente nuestra conciencia y nuestros pensamientos. A veces tenemos la conciencia cauterizada y Dios nos da la conciencia para regularnos, hermanos. ¿Usted cree que la conciencia está de gusto? A veces obviamos nuestra conciencia, pero nos va diciendo la mente, nuestro corazón nos va hablando. Pero tenemos nuestro corazón cauterizado por las reglas que nosotros nos imponemos. Decimos, más vale ir bien arreglado a la iglesia que ir en la buena con la esposa. ¿Cierto? Ir bien arreglado pareciera que valiera más que ir en paz con nuestra esposa. Porque tenemos el corazón distorsionado. Y esto nace desde el Edén, desde el deseo continuo hacia el mal. Hermanos, nosotros tenemos una lucha constante que es contra nosotros mismos. Muchas veces es contra nosotros mismos. Nosotros externalizamos nuestras luchas y también le ponemos nombre a nuestras luchas porque es más fácil así pelear contra otro. Pero luchar contra nosotros mismos, contra nuestros propios deseos carnales, es la mayor dificultad del cristiano. Entender que el problema no es el otro, el problema soy yo. Nos cuesta. Es que tú no me entiendes, tú no sabes cómo los problemas que me pasan a mí cuando uno anda arrebatado, enojado. El problema eres tú. El problema somos nosotros, hermanos. El problema es nuestro corazón.
El problema es nuestro, que está contaminado. Y aquí la lista de pecados es grande, hermanos, que muestra los versículos. Pero pone hurto, avaricia, soberbia, insensatez, maledicencia. Mire, no he nombrado ninguno de los más feos. Maldades, engaño. ¿Qué son esos pecados? Uno nos gustaría que estos pecados fueran más graves. La lascivia, el adulterio, ¿cierto? Nombra 3, pero los pecados que muestra después, la maldad, la avaricia, hermano. Hoy día la avaricia es aplaudida, ¿cierto? Este hombre tiene intención de sobresalir adelante, quiere salir. La maledicencia, el deseo del mal del otro, la soberbia. Ser insensato es tan pecaminoso como ser adúltero. Hermanos, no tener la tranquilidad, la madurez espiritual para reaccionar bien es tan pecaminoso como el adulterio. Hermanos, ser gruñón, enojón, es tan pecaminoso como la lascivia. Si alguien no sabe lo que es lascivia, lo va a tener que googlear porque no lo voy a explicar ahora. Pero no es nada bueno, hermanos. Queridos hermanos, el engaño es tan pecaminoso, la mentira es tan pecaminosa como los malos pensamientos. ¿Y de dónde viene eso? Dice el texto bíblico, viene de nuestro corazón. Viene de nuestros propios deseos carnales. Viene de nuestras propias intenciones. Por eso el Señor nos manda y nos muestra aquí que el verdadero discipulado está en entender quiénes somos nosotros y a través de entender quiénes somos nosotros, luchar a través del Espíritu Santo contra ese yo que no me deja ser un buen cristiano. Por eso a veces pensamos que convertirse es levantar la mano y pasar adelante y todo se arregló. Pero no es así. Ese es el primer paso que damos. El siguiente es la conversión y es el acto de arrepentirnos continuamente. Hermanos, no arrepentirme una vez y se olvidó. Es arrepentirnos continuamente porque no estamos capacitados para no pecar. Ninguno aquí. Primero Juan dice, hermanos, si alguno ha pecado, si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso al Señor. Pero la palabra del Señor nos dice que el Señor nos ha capacitado, ¿para qué? Para arrepentirnos, para darnos cuenta y decirle, Señor, yo he sido soberbio, yo he sido de malos pensamientos contra mi hermano, yo he sido un mentiroso. Y darnos cuenta y arrepentirnos. Y arrepentirnos significa cambiar de dirección. La palabra ahí es metanoia, cambiar de dirección. Si yo antes iba para acá, cambio completamente mi dirección porque me doy cuenta de lo que estoy haciendo mal. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo no es alguien que me viene a poner en trance y a moverme como si estuviera loco. El Espíritu Santo viene a cambiar nuestro corazón para que nuestro corazón dé un fruto de un buen carácter. Hermanos, si usted tiene un carácter, voy a decir una palabra de campo, avinagrado, tiene que arrepentirse. Si a usted no lo soporta nadie, tiene que arrepentirse. Porque la característica de un cristiano es, miren, la característica de un cristiano es gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, amor, dominio propio. ¿Qué estoy citando? Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo en nosotros. Por eso lo que Dios tiene que hacer en nosotros es algo mucho más grande que lo externo. Es algo interno en nuestro corazón. El cambio más profundo que Dios puede hacer en nosotros es cambiar quiénes somos, nuestro carácter. Por eso el Señor hoy día nos invita a cada uno a identificar qué es lo que está contaminando nuestro corazón. ¿Qué es lo que engaña nuestro corazón para hacerlo sentir de esa manera?
Porque el Evangelio de Jesucristo no es un evangelio donde nosotros evidenciemos nuestro carácter solamente. El Evangelio de Jesucristo es algo donde nosotros mostramos el verdadero amor de Dios hacia los demás. Porque la diferencia del Evangelio con cualquier otra religión es que Cristo nos invita a amar al otro. ¿Y quién es el otro? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo, hermano? ¿Son mis compañeros de trabajo? Hermanos, miren, a veces nuestros compañeros de trabajo piensan que somos así de buena onda, pero en nuestra casa no somos así de buena onda. Mi prójimo es mi esposa. Hermanos, yo no saco nada de ser un buen cristiano aquí y caerles bien a todos ustedes si yo a mi esposa le caigo mal. Si mis hijos no me aguantan, porque lo ando reteando, peleando todo el día. Queridos hermanos, el Evangelio de Jesucristo involucra amar a los que están alrededor nuestro. Y involucra que mi esposa, mis hijos me quieran. Hermano, usted puede decir, es que eso es obvio. Hermano, no es obvio. ¿Cuántos matrimonios están juntos pero a la vez están separados? Se odian entre sí. No se hablan cariñosamente. Hemos venido a una tradición, un poco para suavizarlo, un poco machista. Que amé yo el matrimonio y nos acostumbramos a ver malos gestos. Pero el Evangelio nos lleva a otro lugar, a un mejor lugar. A un mejor lugar, hermanos. Donde yo mejor me pueda sentir es en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos. Que mi hijo le dé gana y verme. No, ahí viene ese viejo de nuevo. Lalito cuando se enoja nos dice, viejo, dice su insulto. Pero que el Señor nos ayude, hermanos. Porque el problema no es que comamos prieta. El problema no es que nos tomemos una copita de vino al almorzar. El problema no es que comamos. El problema es lo que sale de nuestra boca. Cómo le hablamos a las personas. Cómo le decimos de Cristo. Cómo enfrentamos las dificultades de nuestra vida. El problema no es cuántas veces nos lavemos las manos. Es que nuestras manos en el fondo sean limpias de corazón para que podamos levantar manos santas. Y eso involucra no haber golpeado a nadie. Eso que cuando dicen levantemos manos santas es que no golpeé a nadie. Eso quiere decir tener manos limpias de corazón que no hayan golpeado a nadie. Intencionalmente deseando el mal, ¿cierto? Porque Mateo practica ayuda, pero ya ahí no tiene nada que hacer si pasó a golpear a alguien. Pero el deseo del mal. Bueno, el Señor nos invita, voy a terminar con esto, a cuidar nuestro corazón. A cuidar nuestro corazón, qué tenemos en nuestro corazón y cómo nosotros lo evidenciamos con nuestra boca. Hermanos, ojalá nunca lo escuchemos hablando mal de su esposa, de sus hijos, de su esposo, de su iglesia, de sus hermanos. Todo lo contrario, desear el bien continuamente a los demás. Jesús nos dice que procuremos como cristianos, ¿cierto? El mensaje de Jesús, hacer a los demás como nos gustaría que nos hicieran nosotros. ¿Qué decía Confucio? No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. Eso es no hacer nada. Pero Jesús dice, haz el bien, haz el bien, haz el bien. Constantemente, haz el bien. Mira, hermano, ¿va a recibir mal cuando te haga bien? Sí. Ahí en la mala noticia. Pero el Señor nos dice, no te canses de hacer el bien. ¿No dice así al apóstol Pablo? No te canses de... Porque uno se cansa, hermano, se cabrea a veces, pero no te canses de hacer el bien. A veces nos cansamos, ¿cierto? Hermana Delfina ahí me está
confirmando, pero no nos cansemos, hermana Delfina, no nos cansemos, hermanos, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. A veces nos responden mal, nos devuelven mal la mano. No se preocupe. El Señor sabe. Usted lo está haciendo de corazón. El Señor sabe. No nos cansemos de hacer el bien, cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón, nuestras intenciones, cuidemos lo que somos. Que en nuestra vida no haya ninguno de estos pecados feos que hay ahí, ¿cierto? El hurto es robar así, calladito, que no se dé nada en cuenta. Que independiente que nos vean o no nos vean, seamos buenos cristianos con las cosas que digamos. Que tengamos una fe sincera delante del Señor. Una fe que no esté marcada por los beneficios que podamos tener del Señor, sino una fe de reconocer de que todo lo que Dios nos ha dado ha sido bendición para nosotros. Y damos gracias al Señor por eso. Porque incluso en medio de la enfermedad, en medio del dolor, el Señor sigue obrando por nosotros. Y deseamos el bien a todos nuestros hermanos hoy día. Amén. Vamos a orar al Señor en este momento para dar gracias por su palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra, porque tú hablas en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Antes de caerle bien a gente extraña que no nos conoce, que le caigamos bien a nuestras esposas, hijos. Antes de hacer el bien a gente extraña muchas veces, que siempre le hagamos el bien a nuestro prójimo, que es nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos. Señor, que la persona que seamos afuera sea la misma que es dentro del hogar y que podamos mostrar a Cristo por nuestras buenas acciones que tú marcas en nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Señor, cuida nuestro corazón. Sobre todo, Señor, te pedimos que nos cuides de nosotros mismos. Nuestro corazón a veces es engañoso, tiene malos pensamientos. Cuídanos, Señor, de nosotros mismos. Señor Jesús, líbranos del mal y del maligno y obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.